El presidente Luis Arce Catacora llegó hasta Brasil, donde el día de hoy explicó el modelo económico, social y productivo y comunitario de Bolivia. El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy dio una magistral exposición, donde explicó pues cómo funcionó y cómo funciona el modelo boliviano y el fracaso del modelo capitalista neoliberal. Entonces, hoy ha dicho claramente el presidente Luis Arce Catacora en el 2005, en el 2005 ya, en aquellos años, ya proyectaban las crisis económicas que hoy vive el mundo, ¿eh? Por eso que este plan de desarrollo económico que tiene Bolivia, la verdad que es un plan muy bien estructurado y el día de hoy el presidente Luis Arce Catacora lo ha demostrado. Vamos a escuchar pasajes de esta exposición que dio el presidente Luis Arce Catacora a la población brasileña. Ahora sí creo. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan allá atrás? Excelente. Bien, vamos a vamos a dividir la exposición en dos partes. La más interesante desde mi punto de vista es la primera, donde vamos a discutir la parte teórica y de concepción del modelo, y luego los resultados con la ayuda de algunas láminas, unas diapositivas, para que nosotros podamos ilustrar por qué en Bolivia nuestro modelo ha sido tan exitoso. Nuestro modelo se llama el modelo económico, social, comunitario, productivo, y hay que empezar a explicarlo desde el nombre. El año 2005, cuando el compañero Evo estaba en campaña, juntamente con el compañero Carlos Villegas, empezábamos la construcción del programa de gobierno, la propuesta de programa de gobierno de esa época. Y en ese programa lo que teníamos que presentar al pueblo boliviano era una alternativa al modelo neoliberal. Hasta el año 2005 estuvo vigente el modelo neoliberal y estuvo 20 años vigente nuestro modelo neoliberal, bueno, el modelo neoliberal en nuestro país. Y en el año 2006, con el compañero Evo, que ganamos las elecciones el 2005, implementamos a partir de enero del año 2006 un nuevo modelo económico, que es el que yo les voy a presentar. En ese momento teníamos que ponerle un nombre al modelo y por eso surgió este nombre tan largo, pero que en realidad trata de resumir lo que queríamos hacer en ese momento. Entonces, un modelo económico que tiene una característica que nos diferencia del modelo neoliberal y que es un modelo económico social. Y es evidentemente desde el punto de vista académico una tautología hablar de que un modelo económico sea un modelo económico social, puesto que la economía es una ciencia eminentemente social y por lo tanto decir que es económico debería ser también sinónimo de ir a resolver los problemas sociales. Pero claramente el modelo neoliberal no fue así. Era un modelo donde no tiene alma, no tiene cuerpo y no tiene esencia de sociedad. Tiene todo menos la preocupación por resolver los problemas sociales. Por eso es que tuvimos que ponerle el nombre de modelo económico social. Lo de comunitario viene por rescatar nuestras culturas indígenas originarias, los valores de nuestras culturas indígenas originarias de nuestro país. Culturas que nos han heredado la solidaridad, entre otros valores que nosotros los hemos incluido como valores fundamentales de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Por lo tanto, es un elemento central para nosotros lo comunitario, porque rescata lo cultural, lo ideológico de nuestros pueblos indígenas originarios, pero también
el objetivo que tiene nuestro modelo, que es resolver el problema de la comunidad, no de un grupo, no de algunos en la sociedad, sino de la comunidad. Por eso es comunitario. Por lo tanto, lo comunitario tiene esas dos acepciones: el rescate cultural ideológico de principios y valores de nuestros pueblos indígenas originarios, y por otro, el tema fundamental del objetivo del que tiene que apuntar las políticas económicas. Y es productivo porque en el caso de nosotros sentimos una necesidad. El neoliberalismo, que básicamente era libre comercio, había puesto valores en la cabeza de las personas, que con el comercio bastaba y sobraba. Y entonces todo el mundo se dedicaba a comerciar y nadie se dedicaba a producir. Y todos sabemos que la base de una sociedad está en la producción. Por lo tanto, nosotros hemos hecho énfasis en lo productivo también. Nuestro modelo económico, ahí tenemos básicamente lo que quisiéramos abarcar hoy día. Parte de un diagnóstico sobre la crisis del sistema capitalista. El sistema capitalista ya está presentando ocho crisis que lo vemos profundizarse desde el 2007, 2008, que se vienen profundizando. Esto no se olviden, lo habíamos escrito el 2005, pero ya poco a poco el tiempo nos iba dando la razón. La crisis climática que vivimos, la crisis energética que aún sigue vigente. Lo escribimos esto en el 2005 y miren, todavía sigue vigente estas teorías. La crisis alimentaria, que es otro elemento, la crisis hídrica, es decir, la falta de agua dulce en el planeta, las crisis de políticas macroeconómicas. Esto ya entrando a una etapa más madura del modelo, cuando veíamos que el neoliberalismo no daba respuestas pues, a la situación de nuestros países, las crisis institucionales que ha sufrido el Fondo Monetario, el Banco Mundial, muchos organismos internacionales que han empezado a hacer aguas ya en muchas partes de su institucionalidad. Y finalmente, como ustedes recordarán, está la crisis sanitaria, que también la hemos vivido y que lamentablemente parece que no va a ser la primera que vamos a enfrentar. Nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo parte de la idea de que hay crisis que se van acentuando en el sistema capitalista. Crisis que tienen una característica, que es que se van retroalimentando unas a otras. Por ejemplo, la crisis hídrica se refleja en que cada vez hay menos producción de alimentos en el planeta. La crisis energética se refleja también en que de pronto no vamos a tener una buena producción de alimentos, por lo tanto la crisis alimentaria se profundiza en el planeta. A tal punto, nosotros lo escribíamos, repito una vez más, el 2005 esto, y el 2009 la FAO sacaba una conclusión lapidaria para el planeta, porque decía que si hasta el 2025 no se aumentaba 40% la producción de alimentos, íbamos a estar sufriendo hambruna para esos años. Y después siguieron otros informes más de la FAO donde mostraba que la necesidad de producción de alimentos en el país, en el mundo más bien, es cada vez más acuciosa. En fin, todas esas crisis que se retroalimentan unas a otras son las que nos han llevado a ver qué se puede proponer, en este caso, a nuestro país para poder resolver y salir adelante frente a todas esas crisis que se van a ir dando y se van a ir retroalimentando paulatinamente. Y ahí viene nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Aquí tenemos básicamente 10 diferencias entre el viejo modelo neoliberal que estuvo vigente en Bolivia 20 años nosotros soportamos el modelo neoliberal, y nuestro modelo económico que empezó en el 2006 a ponerse en ejecución, estuvo vigente al 2019, año en que en noviembre de ese año en Bolivia ocurre el golpe de Estado que, como ustedes saben, sacó al compañero Evo de la presidencia e implementó un régimen de facto que duró hasta el mes de noviembre del 2020. En ese interín han ocurrido también el retorno, lo vamos a ver con algunas láminas lo que ha ocurrido en nuestro país, pero lo cierto es que aquí tenemos serias diferencias con el modelo neoliberal. El modelo neoliberal es un modelo de libre mercado. El mercado lo resuelve todo, el mercado equilibra todo, el mercado regula todo. Para nosotros es la activa presencia del Estado la única solución
para contrarrestar más bien los efectos negativos del mercado. El mercado, las fuerzas de la oferta y la demanda que suelen decir los estudiantes de la Escuela de Chicago, en realidad no resolvieron nunca los problemas. Siempre ha tenido que al final intervenir el Estado para resolver lo que había dejado destruido el mercado. Entonces, de pronto es nomás mejor la participación del Estado, y en ese momento, el 2005, en Bolivia, tuvimos un larguísimo debate porque había grandes escuelas en las universidades. Hoy se sigue enseñando el concepto neoliberal de la economía y no se enseña la participación del Estado en la economía. ¿Hay pros y contras? Sí, pero eso es lo que hay que discutir y enseñar en las universidades. Nosotros somos el mejor ejemplo de que cuando el Estado interviene, los resultados de la economía son mejores. Lo vamos a ver enseguida. Por eso es que nosotros siempre hemos propuesto desde las aulas universitarias que el Estado es el que tiene que promover la economía de un país. El Estado no solamente puede ser un Estado observador, gendarme, como en el caso neoliberal, el Estado lo es todo para nosotros, es planificador, es banquero, es empresario, inversionista, es todo lo que se necesite, en nuestro caso, para sacar a Bolivia de la pobreza. Tiene que hacerlo todo el Estado, porque es el único quien está interesado en desarrollar nuestro país. El mercado no, porque el mercado no es una cosa abstracta. En realidad el mercado es una interacción entre dos agentes, el oferente y el demandante, donde hay un polo dominante de esa relación. Un demandante no va a ir a ponerle el precio a una empresa. Una persona no va a ir a ponerle la tasa de interés a un banco. Es todo lo contrario. Es la empresa, la transnacional, la que nos pone el precio de los productos. Es el banco el que nos pone las tasas de interés en la economía de mercado. Por lo tanto, aquí hay una gran diferencia entre lo que nosotros concebimos con la participación del Estado en la economía y el modelo neoliberal. En el modelo neoliberal, el Estado es privatizador. Hay que venderlo todo porque el Estado no sabe administrar nada y por lo tanto el que mejor administra es el sector privado. Pero no se dan cuenta que en realidad quien mal administró fueron los diferentes gobiernos que con su tendencia política de favorecer a algunos grupos fueron los que manejaron mal las empresas públicas y el Estado en detrimento evidentemente de toda la población. Fueron ellos mismos los que mal manejaron el Estado y después culparon al Estado de que era un mal administrador. Nosotros pensamos más bien que el Estado tiene que ser un Estado que nacionalice. Lo que eras del pueblo tiene que pertenecer al pueblo, a cada país. Y por lo tanto nosotros emprendimos, y ahí ustedes tienen el porqué, una corriente nacionalizadora en Bolivia, porque teníamos que controlar especialmente los recursos naturales, que son lo estratégico que enseguida vamos a ver. El Estado también es un modelo primario exportador en el modelo neoliberal. Exportar o morir era la frase que usaron los políticos bolivianos que implementaron el neoliberalismo en nuestro país y nosotros decimos todo lo contrario. Tiene que ser un modelo industrializador y un modelo que vaya a buscar el fortalecimiento del mercado interno. El mercado interno somos nosotros. ¿Quién más interesado en que nosotros mejoramos nuestro consumo, mejoremos nuestra calidad de vida? No hay otro más interesado que nosotros mismos y por eso apuntamos a que en nuestro modelo tiene que haber necesariamente la participación del consumidor nacional y de la industrialización. La dependencia de la demanda externa que se contrasta con la dependencia de la demanda interna. El exportar o morir. Esa lógica neoliberal de crecer en base a las exportaciones, que ha hecho firmar acuerdos de libre exportación o convenios con varios países para que podamos llegar con nuestros productos a los mercados, era bajo la creencia de que exportando íbamos a generar crecimiento económico en nuestros países, que la llave era trabajar para el mercado externo y no para el mercado interno. Cuando sabemos nosotros que lo más importante de los países somos nosotros, que somos el mercado interno, que somos los que demandamos y necesitamos consumir para mejorar nuestra calidad de vida. Pero no, las empresas priorizan la venta externa, la exportación, en lugar de la demanda interna. Por otra parte, el modelo neoliberal tiene un rasgo característico en todos los países, inclusive en los propios estados denominados desarrollados, que es la concentración de ingresos. Allá
donde se ha aplicado economías de mercado y neoliberalismo, ha habido concentración de ingreso en pocas manos. Se ha abierto la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres. Miren lo que pasa en Estados Unidos. Y hay varios autores ya que han empezado a discutir eso, mucho después de lo que nosotros habíamos aplicado nuestro modelo en Bolivia, que estaba basado justamente en el diagnóstico que hacíamos de los resultados que arroja el modelo neoliberal, la concentración de ingreso en pocas manos. Por lo tanto, la antítesis del modelo neoliberal que éramos nosotros, planteábamos ¿qué cosa? La de redistribución del ingreso entre las personas. Nosotros partimos la hipótesis de que un país se desarrolla y crece más rápidamente cuanto mejor distribuido está el ingreso entre las personas. Y ahí se lo puede ver a través del índice de Gini y otros, que cuanto más igual está distribuido el ingreso, el crecimiento de la sociedad, de la economía de ese país es más rápido. Por otra parte, también el modelo neoliberal nos decía, miren, la mejor manera de poder crecer es darle la iniciativa al sector privado. Por eso el neoliberalismo apunta ¿a dónde? A que el sector privado sea la vanguardia y el eje fundamental del crecimiento económico. Pero al sector privado lo que lo motiva es la ganancia, no el servicio, no el mejorar la calidad de vida de la gente. Por lo tanto, nosotros siempre hemos planteado que en realidad para nosotros es lo que está en nuestra propia Constitución Política del Estado, que la cambiamos el 2009, como todos conocen, con una asamblea constituyente, que es la economía plural. La economía plural, que significa que todos tienen que estar ahí, hay espacio para todos, hay espacio para el sector privado, hay espacio para las cooperativas, hay espacio para la economía comunitaria, donde nosotros hemos hecho énfasis de nuestros pueblos indígenas originarios, pero sin duda a la vanguardia y la batuta del Estado, porque el Estado es el único que está claro que debe crecer, que debe desarrollar para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque el Estado no es una cosa abstracta, el Estado somos todos nosotros, los que formamos parte de un Estado, justamente. Sin nosotros no hay ese Estado, el Estado somos nosotros y el Estado, o sea, nosotros mismos, pensamos pues en el desarrollo de nosotros mismos como participantes de ese Estado. Por eso es que el Estado es el que tiene que llevar la batuta, la vanguardia, la camiseta número 10 en el equipo para llevar adelante el desarrollo y crecimiento económico, porque eso significa que va a velar por los intereses de todos nosotros. También había una dependencia en nuestro país con el modelo neoliberal de la inversión en función del endeudamiento externo. Eso nosotros más bien hemos ido cambiando y lo vamos a ver en una lámina, cómo es que Bolivia en realidad ahora invierte más con su propio esfuerzo, con la inversión con financiamiento interno. No es que hemos olvidado y hemos prescindido del financiamiento externo, pero fundamentalmente nosotros estamos utilizando el financiamiento interno. El resultado que arroja el modelo neoliberal es pobreza y desigualdad. Nosotros lo que queremos con nuestro modelo es cada vez mayor desarrollo, oportunidades para todos, movilidad social en nuestra gente. También el objetivo básico que tenía el modelo neoliberal era controlar la inflación. Nosotros creemos que adicionalmente a la inflación hay otros elementos donde el Estado tiene que priorizar, como el desarrollo, el crecimiento económico. Por lo tanto, hemos simplemente trascendido el objetivo neoliberal de que el Estado y fundamentalmente los bancos centrales se dediquen exclusivamente a controlar la inflación. Y como estamos viendo en los últimos años, ni ese objetivo han podido cumplir los bancos centrales, que están con dedicación exclusiva para controlar la inflación de acuerdo a los preceptos del propio Fondo Monetario Internacional. Entonces aquí hay cuestionamientos, ya la realidad está superando al propio Federal Reserve Bank, que no está pudiendo con sus medidas tradicionales de elevar tasas de interés poder controlar la inflación. Hay algo que está mal, hay algo que no están pudiendo entender, que se tiene que hacer la política económica en su conjunto, que es que no solamente hay que controlar la inflación, sino dedicarse a la redistribución del ingreso, al crecimiento económico, en fin, a todas esas otras variables.
En nuestro país también el neoliberalismo trajo una dependencia de los organismos internacionales. Las políticas las diseñaban en Washington y de Washington traían el modelo para que los gobiernos de turno apliquen claramente el modelo neoliberal en nuestro país. Nosotros más bien recuperamos la política fiscal, la política monetaria, desdolarizamos el país y nosotros pusimos en marcha una soberanía en la política económica que es justamente la que nos ha posibilitado estar en mejores condiciones. Estamos en mejores condiciones porque Bolivia desde el 2006 no tiene un solo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El año 2020, con el gobierno de facto, se intentó ingresar a un programa de créditos con el Fondo Monetario Internacional que nosotros lo paramos una vez ingresados al gobierno. Revertimos ese préstamo del Fondo Monetario Internacional porque nosotros creemos que la mejor manera de poder hacer política económica es la política monetaria y económica soberana, sin sometimiento a ningún organismo internacional. Sencillamente, posteriormente, nosotros en materia de política fiscal y política monetaria en el periodo neoliberal que vivió el país, Bolivia, 20 años, eran inexistentes. Primero que estábamos dolarizados y por lo tanto no había política monetaria, no había prácticamente política fiscal porque la política fiscal se dedicaba simplemente a tratar de no generar huecos en el déficit. Sin tomar, y felizmente desde ese tiempo a esta parte hemos visto la literatura de economía cómo ha ido evolucionando. Ahora el tener déficits fiscales ya no es una mala palabra como lo era en el periodo neoliberal. Ahora tener un déficit fiscal, pero un déficit fiscal bien hecho, vale decir, apuntando a la inversión, al crecimiento, a la salud, en fin, una serie de inversiones que se tiene que hacer en el Estado, no es malo. Ya lo vienen diciendo inclusive profesionales, profesores de las universidades, de los que enseñan en las universidades de los países desarrollados. Ellos ya están hablando ahora de que no había sido tan malo tener un déficit fiscal cuando antes tener déficits fiscales era una mala palabra y nos latigueaba el Fondo Monetario cada vez que nosotros subíamos un punto en el déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto. Esas cosas felizmente han ido evolucionando. Este modelo, no se olviden, lo hicimos en el 2005, pero en la medida en que fue consolidándose con la teoría, nos vamos dando cuenta que en realidad es importante recuperar la política fiscal para hacer justamente política fiscal, hay que recuperar la política monetaria para hacer política monetaria en beneficio de la gente, en beneficio de la población, especialmente de los más necesitados. Esos son de rasgos fundamentales, estos son apenas 10 características, tenemos muchísimas más diferencias con el modelo neoliberal, pero estas son quizás las más importantes. ¿Cuáles son las bases de nuestro modelo económico? ¿Qué busca el modelo económico? Primero, por supuesto, algo que los bolivianos decidimos el año 2006 llevar adelante y que en votación el año 2005 la población apostó por este modelo. Este modelo buscaba directamente que los bolivianos dejemos de entregar nuestros recursos naturales y que Bolivia se desarrolle en base al aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales. Bolivia es un país riquísimo en recursos naturales, pero de pronto, ¿no?, nosotros éramos el país más atrasado de la región, siendo el país más rico en recursos naturales. Entonces llega un momento en que los bolivianos dijimos, el año 2005, basta ahora todos los recursos naturales para el aprovechamiento y beneficio de nosotros mismos, los bolivianos. Esa es, por lo tanto, una premisa de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. El segundo, generar, por lo tanto, excedentes económicos en base a nuestros recursos naturales, y ese excedente que el Estado se apropie ese excedente económico. No las transnacionales, no la empresa privada, sino que sea el Estado el que se apropie el excedente económico para cumplir el tercer objetivo de nuestro modelo, que es el de redistribuir esos recursos entre los bolivianos. Por lo tanto, aquí está la clave. No es que queremos hacer un capitalismo de Estado, a la vieja lógica de algunos países en la década de los 60, 70 que empezaron a implementar este tipo de políticas, sino por el contrario. El Estado
genera excedente económico en base a los recursos naturales, se apropia de esos excedentes económicos no para hacer un capitalismo de Estado, sino para redistribuir ese ingreso entre la sociedad y entre los sectores. Ese es el papel que nosotros le hemos dado al Estado boliviano. Y por lo tanto, con esa redistribución, reducir las desigualdades y la pobreza en nuestro país, erradicar la pobreza y definitivamente apuntar a tener un país cada vez más igual. Y eso vamos a ver enseguida si lo hemos logrado o no hemos logrado en todo este tiempo. Así funciona nuestro modelo económico. Este gráfico se lee de izquierda a derecha. Tenemos nuestros recursos naturales, que son de donde vamos a generar excedentes. Esos excedentes se llevan a redistribuir, tanto a consolidar una Bolivia industrializada, que está al lado derecho del gráfico, como a la redistribución que está en la parte inferior del gráfico. Ahí ustedes pueden ver que aquí el papel del Estado es básicamente generar los excedentes y redistribuirlos entre la sociedad y entre un cambio de lógica de modelo de desarrollo que es hacia el Estado industrializador de nuestro país. El año 2019 viene el modelo neoliberal otra vez, retorna a través del golpe de Estado, pero eso nos ha traído un retroceso. Ha habido paralización de la inversión pública, freno a las operaciones de las empresas públicas. Todo lo que habíamos hecho, en resumen, se paró y se retrocedió. Fue lo peor que en un año de modelo neoliberal en nuestro país, hemos sentido un retroceso vertiginoso en todo lo que habíamos avanzado hasta el año 2019 con el gobierno del compañero Evo. Por lo tanto, aquí es muy importante tomar nota que en ese interín el retorno del modelo neoliberal mostró una vez más su faz negativa contra la sociedad y peor todavía enfrentando a la pandemia. Hubieron no solamente actos de corrupción y demás en el gobierno de facto, sino que sobre todo un descuido en la salud pública. No se hicieron las cosas adecuadamente y nosotros tuvimos que intervenir luego de que el pueblo boliviano nos diera su apoyo con más del 55% del voto en primera vuelta para poder cambiar la política de salud por una diferente. Así nosotros hemos hecho esta estrategia para enfrentar el COVID que no había hecho el gobierno de facto, el diagnóstico temprano y masivo con pruebas gratuitas, la inmunización, la vacunación gratuita a todo el pueblo boliviano y la coordinación con los gobiernos subnacionales para efectivamente atender a las personas que habían caído con COVID. Eso nos ha costado 524 millones, más de 524 millones de dólares en una primera fase y esto es importante decir, nosotros teníamos que resolver el problema de la salud, porque para recuperar la economía, para recuperar todo lo que habíamos perdido, lo primero que había que recuperar era la confianza de la población en la salud. Hasta ese momento el pueblo boliviano se había sentido huérfano porque no había un Estado que lo proteja, que cuide su salud. Entramos nosotros, cambiamos la política de salud y lo que nosotros hicimos fue justamente proteger a la gente, comprar medicamentos, distribuirlos gratuitamente a la población, comprar pruebas antígenos nasales para saber quién está enfermo y qué medicación necesita y sobre todo entrar a la vacunación gratuita en todo el país. Y eso es lo que nos ha permitido recuperar nuevamente la confianza de la población en su gobierno que ahora le da salud y ahora le da las condiciones para continuar la economía, porque sin la salud es imposible poder reactivar una economía. Hemos hecho varias medidas de reconstrucción de la economía. Lo que hemos hecho en una primera instancia es reactivar la demanda interna. Como nuestro modelo económico se basa fundamentalmente en la demanda interna, teníamos que reactivarla. Establecimos el bono contra el hambre, una distribución de un bono a principios de nuestro gobierno. En diciembre del año 2020, nosotros asumimos en noviembre, ya en diciembre ya estábamos distribuyendo el bono contra el hambre a toda la población de escasos recursos en nuestro país. Distribuíamos un bono porque, claro, la pandemia lo que hizo en nuestros países fue condenar a la gente que no tenía un trabajo fijo, porque mucha gente fue echada a la calle
en la época de pandemia, y por otra, hay una gran mayoría en nuestra América Latina que vive de su trabajo al día. Pero la cuarentena, que fue muy rígida en nuestro país, prohibió que la gente pudiera salir a trabajar y por lo tanto le prohibió generar los ingresos para ganarse el pan de cada día. Eso fue realmente desastroso en nuestra economía. Los bolivianos, por lo tanto, desahorraron, todo lo que tenían ahorrado empezaron a utilizar, se prestaron dinero y la economía de las familias estaba derrumbada después de la pandemia. Por lo tanto, empezamos inmediatamente a inyectar el bono contra el hambre y otras medidas redistributivas del ingreso, como por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas. El impuesto a las grandes fortunas que nos ha dado rédito, hemos cobrado a la gente que tiene muchísimo dinero un impuesto, y eso nos ha servido para generar políticas de inversión y redistributivas del ingreso en nuestro país. Adicionalmente, nosotros con una política que también la aprobamos a principios de nuestro gobierno, hemos empezado a devolver los impuestos a la gente de más bajos ingresos. No les quitamos la posibilidad de pagar, porque tiene que haber una conciencia tributaria, pero una vez que ellos tributaban, a la gente de más bajos ingresos se le devuelve hasta este momento, y va a seguir la política, los impuestos que pagan. Por lo tanto, no pagan nada, la gente de escasos recursos, la gente que tiene mucha plata paga impuestos, y de pronto nuestro sistema tributario se vuelve progresivo, como decimos los economistas. En fin, hay varias políticas que hemos hecho para poder reactivar la demanda interna. Entre las más importantes son esas. También hemos reactivado nuestra política de incentivo a la producción, de sustitución de importaciones, de la vivienda de interés social, el crédito productivo. Le hemos dado énfasis nuevamente a todo lo que veníamos haciendo. Es decir, hemos recuperado nuestra política soberana de construir un país con desarrollo productivo. Asimismo, hemos establecido los créditos de fomento, hemos implementado el programa dirigido créditos exclusivamente para las mujeres. Las mujeres en nuestro país son buenas pagadoras, trabajan, se esfuerzan, y hemos hecho grandes políticas exclusivamente para el sector de las mujeres. Y hemos empezado a incentivar una serie de sectores que poco a poco nos han ido dando resultados. En fin, son varias medidas que hemos hecho. Yo quiero detenerme ya rápidamente a los resultados. Miren ustedes el crecimiento económico en el periodo 85-2005, que está en rojo, es el crecimiento promedio en el periodo neoliberal. Bolivia crecía en un promedio en el 3%. Del 2006 al 2019, que estuvo vigente consecutivamente nuestro modelo, ya crecíamos cerca del 4.7%, y evidentemente lo que nos baja el promedio es lo que ocurre el año 2019, donde viene el golpe de Estado. Y el año pasado hemos crecido al 6.11%, pero miren el bajón que hemos tenido el año 2020, más del 8,5%, casi 9% de recesión que enfrentó el país. Y como ningún país, todos hemos enfrentado la pandemia, pero Bolivia es el que más cayó el 2020. Todos han caído un -5%, un -3%, un -6%. Nosotros caímos casi 9%, entonces tuvimos que sacar del hoyo más profundo que había caído Bolivia. Los otros países habían caído a menos profundidad y por lo tanto era más fácil recuperar. Nosotros caíamos al fondo. Bolivia, como lo mostramos en esta otra lámina, es el país que más había crecido, que más había caído el 2020. Miren, el 2014-15 Bolivia fue el mayor crecimiento económico de la región. Lo mismo en el 2018, fuimos el mayor crecimiento de la región. Pero ahí viene Bolivia con 8,7% de déficit el año 2020. De ser los primeros crecimientos de la región, el 2020 con el retorno del neoliberalismo, estamos en el fondo de la tabla de posiciones en crecimiento económico en ese año. Asimismo, este es un dato importante. Miren ustedes, habíamos caído casi 9% el año 2020 y crecemos al 6,11% el siguiente año. Y básicamente la mayor
parte del crecimiento se atribuye a la demanda interna, que es el consumo, que es la inversión que hacemos los bolivianos en nuestro país. Eso generó un crecimiento del 6,66% positivo, y más bien el tema de la demanda externa nos restó puntos y llegamos al 6,11% de crecimiento económico. Y normalmente en el periodo neoliberal, donde decían que la demanda externa era el promotor de crecimiento económico, en nuestro país no generaba un buen crecimiento económico. Más bien, cuando cambiamos al modelo hacia la demanda interna, es cuando nosotros encontramos una mayor tasa de crecimiento en nuestro país. Ahí tenemos cómo empieza a reaccionar los restaurantes, hoteles, transporte aéreo, para simplemente darnos cuenta que estábamos bien el modelo neoliberal, caída, y ahora que volvemos a implementar nuestro modelo económico, viene la recuperación de todos los sectores de la economía. Esto es simplemente un ejemplo. Y el sector privado es el que más se ha favorecido de esto. Parecería uno que quieren excluir al sector privado. No, el sector público invierte, es el promotor del crecimiento económico, y uno de los sectores más favorecidos es el sector privado. Miren ustedes cómo han crecido las empresas en el país. Teníamos 4.565 empresas a marzo del 2021, privadas, y hoy tenemos a marzo de este año 5.078. Y si ven ustedes esa trayectoria, hemos ido permanentemente subiendo del número de empresas privadas en Bolivia. Es decir, a mayor inversión del sector público, a mayor participación activa del Estado en la economía, hay mayor capacidad también del sector privado de constituirse empresas privadas y de generar empleo en el propio sector privado. O sea que en realidad el Estado es el que promueve, es el que genera, el que estimula el crecimiento del sector privado. Y por eso decimos, nuestra Constitución habla de que a la batuta del sector público crece el sector privado, crece las cooperativas, crece también la economía comunitaria. Es decir, hay alguien, una locomotora que empieza a jalar todos los demás